Pues vamos al bloque uno porque vamos a estudiar el último tiempo verbal, o el último, eh, sí, puede decir tiempo verbal que nos falta, que es el futuro. ¿Cómo expresar el futuro en inglés? Esto lo hemos visto el presente, el pasado, los tiempos de perfecto. Pues bien, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, pues me voy al bloque uno y va con lo que está al final, ¿no? De los tiempos, que es que dice the future. Aprovecho para volver a decir que tenéis donde dice Tense Revision Exercises, enlaces, archivos para seguir repasando ya todos mezclados o por separado los tiempos verbales, ¿vale? Intentaremos hacer, como veis, si no cada clase, cada 15 días más o menos, un ejercicio que se vaya mezclando, que vaya mezclando todo lo que llevamos estudiado. Bueno, pues busco entonces y encuentro The Future, pulso ahí, y bueno, pues como es habitual, nos ofrece mm, un, un archivo con la teoría y los ejercicios y luego el solucionario de dichos ejercicios. Pulso en el primero y ahí tenemos el futuro. Bueno, esto que voy a decir es simplemente informativo, porque tiene más importancia antes de empezar a estudiar esto. Nosotros hemos visto, cuando el presente, había tiempo presente simple y presente continuo, el pasado, pasado simple, pasado continuo, igual con los tiempos de perfecto. En el caso del futuro, aunque aquí lo veáis como divididos en tiempo, en inglés no hay un future tense, no hay un tiempo futuro, insisto, aunque esta gramática lo dé porque existe. Sino que hay diferentes estructuras, diferentes formas de expresar, o sea, verbales para expresar el futuro, ¿vale? Insisto, esto es simplemente informativo, ¿no? A efectos prácticos tampoco nos importa. Y vamos a ver cómo cada una de esas formas verbales va a referirse a indicar un tipo de futuro o varios tipos de futuro, es decir, van a tener como uno o varios significados. Vamos a empezar por la que seguro si ya hemos estudiado inglés nos va a sonar, porque es lo que cuando empezamos a estudiar inglés asociamos futuro, lo asociamos a esta forma, que es el will, seguido de un verbo en infinitivo, ¿vale? Ese es el uso, perdón, ese es, podemos decir, pues eso, ¿no? La forma más popular, entre comillas, porque es, digamos, la que siempre asociamos, la que estudiamos primero cuando hablamos del futuro. Will, seguido de un verbo en infinitivo, tal cual. Will go, will not do. Will, seguido de este verbo, pues en la afirmativa, pues como veis es la frase, sujeto, will y el verbo que sea. En la negación, yo pongo will not, o aunque no aparezca ahí, pero luego sí aparece el ejercicio. Hemos dicho, en la forma afirmativa, el sujeto más will más un verbo en infinitivo, es decir, como me lo dé el ejercicio, y luego si hay complemento. En la negativa, pues sería el orden igual o parecido, sujeto más won't o will not. Como he venido hablando, comentando desde el principio, en las formas negativas de cualquier tiempo o estructura verbal, siempre es más común utilizar la contracción, won't, en este caso. Pero también podría utilizar la forma larga, will not, más un verbo en infinitivo. ¿Ok? Y por último, la pregunta con ese cambio, esa inversión que se suele producir, bueno, pues con una question word, si hay, will, el sujeto, el verbo en infinitivo, es decir, sin cambio, y si hay, pues los complementos. Esta es la forma que, como hemos visto en el ejercicio, yo siempre intento pero ver y tal, también es importante, lógicamente. No solo el uso y tal para identificar los tiempos verbales, sino lógicamente la forma. Will y el verbo, won't o will not, y la pregunta will, sujeto y el verbo. Bueno,
En niveles más básicos, pues normalmente cuando explicamos will decimos will es una acción que puede o no que ocurra en el futuro. Es decir, no es seguro que vaya a ocurrir, pero es una acción del futuro. Bueno, lógicamente estamos a un nivel un poquito más alto y vamos un poco a precisar exactamente el uso o los usos de will, ¿no? Vuelvo por ello pues, del habla virtual. ¿Para qué se utiliza? Hay como dos usos importantes y otros que, bueno, que no lo sean, pero no son tanto como los dos, que son los dos primeros. Eh, que son predicciones, es decir, decir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero no son predicciones seguras. Es como si yo emitiera una opinión sobre el futuro. Y cuando yo digo, por ejemplo, uff, este año ganaré la lotería, es como si dijera, hombre, yo me parece, creo que este año ganaré la lotería, pero bueno, es mi opinión, no hay nada que te asegure que eso ocurra. Esa es la idea de las predicciones con Will. Acciones que ocurren en el futuro, que yo predigo que van a ocurrir en el futuro, pero esas predicciones no son seguras. No hay nada, ni en el presente, ni que yo sepa, además, que me asegure que eso va a ocurrir. Puede que ocurra o puede que no. Tanto es así como digo que puede que sea casi se considera una opinión sobre el futuro. It will rain tomorrow. Pero ni el tiempo, o sea, ni los informativos han dicho nada, se ven que haya nubes en el cielo, nada, sino que yo creo, no sé, yo me parece que va a llover mañana. It's an opinion about future. Insisto, es un futuro pero que es casi como una opinión sobre ese futuro. Precisamente como casi que podemos decir que es una opinión, a veces delante de la frase que va con will, podéis encontrar el I think o para artículos como maybe, quizás o perhaps, que también significa quizás, más una frase donde aparezca el verbo con will. Por ejemplo, I think she will study in France next year. Yo creo que ella va a estudiará en Francia el año que viene. Pero no sé, eso es porque pues, pienso que sí, porque como tiene familia allí, pues de repente. Pero es una predicción that is not for sure, que puede que no ocurra, no lo sé. O maybe we will fly to the beach in July. Quizás volemos a la playa, si llegamos a la playa en avión, en julio, pero no sé. Eso es porque, bueno, puede ser que sí, ¿no? Pero realmente es una opinión, es casi como un deseo de lo que te gustaría que ocurriera, pero no es seguro. No es nada seguro, de hecho, el utilizar will. Bueno, pues ese es el uso quizás más importante de will como futuro, predicciones que no son nada seguras y a veces para reforzar esa idea de que son predicciones poco seguras y por lo tanto, para que vosotros sepáis que hay que utilizar en esa oración will, tenemos I think y una frase, o maybe y una frase, o perhaps y una frase. Es difícil. No, eso es diferente. Eso sería con el present continuous. Eso lo vimos cuando estudiamos el presente continuo. Era lo que llamábamos future arrangement. Si yo digo, we are flying to the beach in July, como te dice Rocío, ya tengo comprado los billetes. Sabemos dónde vamos a viajar. Lógicamente sé cuándo salgo y cuándo vuelvo. Como eso ya sí que es un futuro seguro, un future arrangement, un plan ya preparado, el tiempo es otro, es diferente. Ok, insisto, ese es el significado principal, pero hay otros significados un poco más precisos también de will. Por ejemplo, lo que llaman ahí compromiso o promesa. Yo prometo hacer algo. I'll call you tomorrow. Te llamo mañana, es decir, me comprometo, te prometo que mañana te llamaré. Por lo cual,
pues es más seguro que ocurra. Tanto es así que hay veces que delante de la frase con will que expresa una promesa, puedo decir I promise. Por ejemplo, yo puedo encontrar y decir I promise, porque perdón, que no lo había puesto antes, la contracción de la forma afirmativa, I will o I'll. I promise I'll help you with your homework tomorrow. Prometo que te ayudaré mañana con las tareas, ¿vale? Y entonces es un compromiso, te comprometes, prometes que vas a hacer eso. Y como digo, para que quede más claro que es un compromiso, pues dicen I promise y luego la frase. Como decía, I'll help es I will help. La contracción con the will en afirmativo es el apóstrofo y la doble L, pegada al pronombre. ¿Vale? Por lo tanto, compromiso o promesa. Eh, acciones que se toman, decisiones, perdón, que se toman en el mismo momento en el que te enteras de una situación o conoces algo, ¿no? Es esta cosa de que vas por la calle, te encuentras un amigo y te dice, oye, ¿has visto a John? No, John está en el hospital. I'll go and see him. Voy a ir a ver. Es decir, en ese momento tomas esa decisión. I'll go and see it. O, por ejemplo, como aquí, que estás en casa, suena el teléfono y dices, bueno, suena el teléfono. Esto es una situación de hace miles de años, porque ahora ya cada uno tenemos nuestro teléfono y no vamos a decir, yo lo cojo, sino que, pero bueno, antes cuando teníamos estos teléfonos fijos, era solo había uno por casa, pues sonaba y alguien puede decir, I'll answer it. Ya respondo yo, ya lo cojo yo. Es decir, en el mismo momento se toma esa decisión y se lleva a cabo. Y también se puede utilizar will para ofrecerse a hacer algo. El hablante, el que hace la frase, se ofrece para llevar a cabo algún tipo de acción. Para ayudar, normalmente suele ser, esa es la idea, ¿no? Para ofrecer su ayuda, ¿no? Entonces puede encontrarte, por ejemplo, I will open the door, ¿no? Pues resulta que estás con mudanza o se están sacando cosas de la casa y de, oh, don't worry, I will open the door. Y te ofreces a tú abrir la puerta. Es decir, un ofrecimiento. Bien. Esos son los usos de will. Como alternativa a will, con usos muy parecidos, vamos a encontrar una forma un poquito más rara, no más rara, menos usual, que es lo que veis ahí, que es shall. Uy, perdón. Shall. Shall se utiliza única y exclusivamente con I o con we, con yo o con nosotros. No se utiliza para ninguna otra persona más. ¿Vale? Shall o we. Perdón, I o we. Y normalmente lo vamos a encontrar solo en preguntas. ¿Vale? Esos son como dos condicionantes ahí, que lo que hacen que su uso sea más limitado. Shall con I o con we y solo en preguntas. Con dos usos muy significativos, que son, como antes con will, ofrecerse a hacer algo, pero como una pregunta. Shall I open the window? Abro la ventana, que diremos aquí. O queréis que abra la ventana. Es decir, me ofrezco, pero te pregunto primero. Shall I open the window? O shall I take you to the doctors? ¿Quieres que te lleve al médico? Te llevo al médico. Shall I take you to the doctors? O bien, para pedir o dar una sugerencia. Where shall we go? Oye, ¿dónde podemos ir? Vamos a decidirlo. O shall we buy her a book? Le compramos un libro, ¿vale? Dar una sugerencia o pedir una sugerencia. Hablar de sugerencias, en definitiva, este shall. Mm, insisto en esa, entre comillas, rareza frente a will, aunque también se utilice en esos dos usos fundamentalmente, ¿vale? Y recuerda solo con I, con we y en preguntas. Está cuando se habla de shall, siempre se piensa en una question que hable de eso, de ofrecerse a hacer algo, de una sugerencia. ¿Vale? Bueno, vamos a practicar un poquito, aunque sea la forma.
con los ejercicios que tenemos aquí, ¿vale? Si os fijáis, hay tantas fichas, que son como 12 en total, pero no porque haya 40.000 historias del futuro, sino también que hay algunos ejercicios en el que comparan, contrastan ejercicios en los que tienes que utilizar una forma de futuro u otra. Por ejemplo, ahora después, que yo creo que sí que tenemos tiempo, después del ejercicio y tal, eh, hablamos de be going to. Y muchas veces los ejercicios se comparan be going to y will. Se utiliza uno u otro, ¿vale? Bueno, a ver. Ok. Mm. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para no y aprovechar más el tiempo. Porque en este ejercicio habría que colocar un verbo, o sea, coger un verbo de los del cuadro, poner el verbo aquí y ponerlo con will en la forma correcta, ¿no? Por ejemplo, en la número uno, pues yo supongo que será el verbo win, que es el último que veis, ¿vale? Que es ganar. Como va en afirmativa, pues yo diría, I think, creo, me parece, es una opinión sobre el futuro, they, ¿y cómo pondréis win con will aquí? They will win the match. Yo creo que van a ganar o que ganarán el partido, es decir, will win, ¿vale? O el segundo, que tiene como verbo, yo diría be, porque dice triste, ¿no? O contrariado, upset, si conoce la verdad, if she knows the truth. So she, igual, aquí solo utilizamos will. She will be upset if she knows the truth. ¿Vale? Es decir, esto, insisto, pues es solo para practicar esa forma de will y demás. ¿Vale? Bueno, esto me da entonces a mi pie a que continuemos un poquito más. En este ejercicio es todo igual. Ah, sí, sí, perdona. Es verdad, Aida, muy buena reflexión, que hay años como hoy que estoy que se me pasa. Efectivamente, como está diciendo Aida por aquí, tanto con will, tanto en afirmación, negación o pregunta, es la misma forma para todas las personas. I will, you will, he will, she will, etcétera. En afirmación, en negación, en pregunta, hombre, que eso es cierta forma, pues mejor, ¿no? Porque así no hay modificación para nosotros. Sino que es para todas las formas exactamente igual. Vale, pues me muevo ahora al siguiente, que es lo que llaman, bueno, futuro cercano y tal, que es el be going to, futuro de intención. Bueno, mira, aquí igual, volviendo a la forma, eh, o sea, cómo sería esa estructura, ¿no? Bueno, se llama, como digo, el be going to. Y en esa misma estructura es el siguiente que dice futuro de intención. ¿Estabas preguntando cuándo estábamos ahí? ¿Era eso? Ah, vale, vale. Sí, sí, ahí es donde dice futuro. No, no te preocupes. Entonces, quiere decir que vamos a tener que utilizar el verbo to be, aparecerá going, luego to y después un verbo. Bueno, eh, ¿cómo es la forma? Hay que prestar aquí hay que prestar un poquito más de atención a la forma. Bueno, si es la frase afirmativa, pues será el sujeto más el verbo to be en una forma personal, en presente, es decir, am, is o are, o la contracción. Luego, going to, y después un verbo, el que nos pidan que utilicemos en el ejercicio, en infinitivo. ¿Vale? Es decir, que en realidad lo único que cambia es el verbo to be. Am, is, are, going to y el verbo. En la negativa, pues algo parecido. El sujeto más verbo to be en negativa, yo lo voy a poner contraído, pero recordad que, que también puedes utilizarlo en forma dada. Not, isn't o are. Más el going to, que no cambia, más el verbo, que tampoco cambia porque nuevamente lo pongo en infinitivo. ¿Vale? Y por último, en cuanto a las preguntas, pues primero una WH word, si hay, una partícula interrogativa, is,
am o are, el sujeto, going to y el verbo sin cambio también en infinitivo. Vale, pues esa sería la forma. Normalmente siempre pido que prestéis un poquito más de atención a esta del verbo to be, del be going to, porque bueno, hay más palabras que en will, no es una sola, sino que hay una parte fija, going to, a la que sigue el verbo, hay otra parte que varía, que es la forma del verbo to be, que es la que va en afirmación, negación, etc. ¿Vale? Así que esa sería, como digo, la forma de be going to. En el hecho de que se llame be going to, ya nos está indicando que tenemos que utilizar el verbo to be de alguna manera. Bueno, ¿y cuáles son los usos? Aquí son menos y yo creo que un poquito más. A ver, aquí. Mira, de hecho, realmente son solo dos. El primero dice, para hablar de algo que está a punto de ocurrir o que va a ocurrir, pero que sabemos que va a ocurrir porque hay algo ahora mismo, hay algo en el presente, algún signo, alguna prueba, algo que te dice a ti, mira, lo más probable, a lo mejor no al 100%, aunque algunas situaciones sí, pero lo más probable es que ocurra esto en el futuro. Por ejemplo, look at those clouds. It's going to rain. Mira, mira esas nubes. Es que va a llover. De repente luego no llueve, pero es muy probable que sí que pase eso. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estoy viendo que hay unas nubes que además amenazan lluvia. Es decir, hay algo en el presente que te dice a ti, oye, en el futuro, y además en un futuro próximo, muy cercano, puede ocurrir eso. O este ejemplo típico, quiero decir, porque es muy claro, que dice, oh, Jenny, you're going to have a baby. Se encuentran dos amigos y tal, una ya está embarazada. ¿Por qué puedo decir you are going to have? Pues porque ya estará en avanzado estado de gestación, ya se le verá la barriguita y tal, entonces es seguro que eso va a ocurrir. Es decir, hay algo, un signo en el presente que te está a ti diciendo qué va a ocurrir en ese futuro. Sí, ya, ¿vale? Y el otro uso es planes o intenciones sobre el futuro. Es decir, no tengo nada listo todavía, pero mi intención, el plan que tengo para el futuro es este que te voy a contar. Y ese plan, esa intención que yo tengo para el futuro va con be going to, en una frase con be going to, ¿vale? Pero insisto, ahora ese plan, esa intención, la tengo que desarrollar. No hay nada preparado todavía. Hombre, se supone que como es lo que yo querría hacer, es una intención o un plan, como digo, lo más probable es que ocurra, pero puede que no ocurra. She's going to buy a new car in a month's time. En un mes se va a comprar un coche, se comprará un coche nuevo. Todavía a lo mejor no tiene el dinero, todavía no sabe exactamente cuál va a ser el coche, pero esa es la intención que tiene, por lo cual es probable que ocurra, ¿vale? Por lo cual es probable que ocurra. Por ejemplo, my brothers are not going to study at university. A ver, es lo que ellos tienen su intención, ¿no? Aunque están terminando bachillerato, pero no dice que no van a estudiar en la universidad. No hay nada listo todavía, ¿vale? Es decir, no hay, de repente no tienen claro si va a ser un ciclo, no tienen claro cuál, etcétera, etcétera. Pero desde luego, lo que su intención, su plan es, no es que no van a estudiar en la universidad, con lo cual es probable que ocurra, ¿vale? Pues estos serían los dos usos de be going to. Algo en el presente te dice que va a ocurrir en el futuro y expresas un plan o una intención, insisto, aun cuando no haya nada preparado, sobre el futuro. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a hacer parte de un ejercicio donde tenéis que utilizar o will o be going to, pero antes, igual que hemos hecho con will, pues nada, un poco para acostumbrarse a la forma. Fijaos el primer ejercicio, write sentences, use the correct form of going to. Bueno, esa es negativa, es decir, que Sally no va a invitar, no invitará a Mark to her party.
¿Cómo lo completaría entonces esa frase con el be going to en negativo? Sería Sally, a ver, vamos a... No pasa nada. Sí, es normal y más. No, porque es con el be going to. Entonces sería el sujeto, la forma negativa del to be, larga o corta, going to y el verbo. Es decir, Sally is not or isn't going to invite Mark to her party. Quedaría, ay, perdón, de esta manera. Sally is not going to invite, era invitar a, como he dicho, a Mark. Invite Mark to her party. ¿Veis? Is not going to. Lo que cambia es el verbo to be, going to más el verbo que haya que utilizar, ya se queda aquí. Otra de las frasecitas, ¿no? Que viene a continuación. Eh, buy an MP3 player. Voy a comprarme, quiero comprarme, tengo la intención de comprarme. Imaginaos, un reproductor MP3. A lo mejor ni lo habéis conocido, ¿no? Y demás. Bueno, pues entonces sería excellent. I'm going to buy a MP3 player. El plan, aunque todavía me hace falta terminar de ahorrar y tal, es que comprarme. Por lo tanto, I am or I'm going to buy a MP3 player. Mira, una de las errores, hablando de la forma, cuando hay que utilizar be going to, es que se me olvida poner el verbo to be. Y digo, I going to buy. O Sally not going to invite. Es el verbo to be, going to y otro verbo, ¿vale? Son tres elementos y no puede faltar ninguno. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí que ya podemos, como digo, hacer varios. No, no, pero digo, para aprovecharme el tiempo, ahora lo que vamos a pasar es a un ejercicio donde en una frase irá will y en otra be going to, ¿vale? Todos estos ejercicios de los que hacemos en parte y demás, pues como tenéis el solucionario, luego podéis volver a él, ¿vale? Bueno, paso rápido, ¿veis? Futuro simple o futuro de intención, es decir, will o be going to. Y todo este ejercicio, siempre es un montón, sirve para eso. Bueno, como tenemos relativamente poco tiempo para que nos dé tiempo, vamos a hacer comentamos la primera y hacemos de la 2 a la 6, ¿vale? La primera, es decir, lógicamente, de una manera más clara o menos clara, siempre va a haber algo que me diga a mí si es una predicción que no es muy fiable, o una decisión que se toma en el momento, o una promesa, un compromiso, es decir, si es will, o si es un plan o una intención, o si es una acción que algo hay en el presente, en la actualidad, en el presente, para decirte que va a ocurrir. Y entonces be going to. Por ejemplo, el number one dice, it rain tomorrow. Aquí no hay nada que me indique que es un plan, no hay nada, no me está aclarando si en el presente hay algo, simplemente es como opinando sobre lo que pueda ocurrir, esa predicción inestable. It will rain tomorrow. That's right. Vale, pues siguiendo más o menos lo mismo, de la 2 a la 6, ¿vale? Lo hacemos y antes de irnos lo corregimos. ¿Vale? Venga, pues. Bueno, el primero ya lo habíamos dicho, it will, o la contraída, it will rain tomorrow. Sí. ¿Cómo? Vale, ahora cuando hagamos las 6, vamos también las 7. Ok, number two. Dice, look at that man. Fíjate en ese hombre. He is going to fall. ¿Por qué? Porque hay algo ahora mismo. Coño, el hombre que se cae.
que te está diciendo lo que va a ocurrir y además de una manera casi inmediata. Look at that man. Cuando encontréis frases en las que haya este tipo de expresiones, look at that, be careful, watch out, cuidado, ten cuidado, be careful, etcétera. Es decir, expresiones que te indiquen que alguien está viendo algo que le indica que en el futuro próximo va a tenerse una consecuencia, entonces be going to. Look at that man, mira a ese hombre. O watch out, cuidado, que te vas a dar con el árbol. You're going to crash into the tree, ¿vale? Pero cuando aparezca este tipo de expresiones, que además van normalmente con signos de admiración, es que va a ocurrir esa acción casi que de forma inmediata, por lo tanto, algo en el presente que te dice que va a ocurrir en el futuro, be going to. Three, could somebody answer the phone, please? Igual un diálogo, alguien expresa algo de forma espontánea, decisión en ese mismo momento. I will o I'll get it. Yo lo cojo. Alguien dice eso, somebody answer the phone, I will get it. Yo lo cojo. Em, Decíamos que cuando tenga que utilizar will para expresar una decisión espontánea, dime, he is going to fall, ¿vale? Por lo de que esa expresión indica que estoy viendo que esa señal en el presente está pasando ahora en el presente. Entonces eso me lleva a decir que se va a caer. Is going to fall, es decir, que hay algo en el presente que te dice lo que va a ocurrir en un futuro inmediato. Y eso, cuando es una decisión espontánea, expreso con will, es habitual hacerlo en la forma contraída, pero si decimos I will, pues igual. I'll get it o I will get it. Four, do you want me to help you? ¿Quieres que te ayude? No, thanks. Y aquí, yo la que veo que es mejor sería no, thanks. John will help me. Porque diría como que, hombre, John se ha comprometido, me ha prometido ayudarme. Que will, hemos dicho que también se utiliza para hablar de una promesa. John will help. Ahora, si yo digo John is going to help me, como tampoco hay mucho más información, yo no lo daría por mal. Ese no lo daría como incorrecto, ¿vale? Porque es como John tiene el plan o la intención de ayudar. Insisto, lo más probable es que sea comprometido, por eso rechazo tu ayuda. No thanks, John will help me. Pero como tampoco hay una información muy detallada, hay espacio para que digáis John is going to help me y sea como que John tiene esa intención, ¿vale? A veces con los tiempos verbales ocurre eso, que en una misma frase puede haber dos opciones diferentes. Y bueno, ya los que hemos visto, ¿no? Que son decisiones espontáneas, por lo tanto, con will. It's really hot in here. I put on the air conditioning. Of my head hurts. Sit down and I'll get you an aspirin. Y a petición popular, number seven, que dice, what would you like to have? Coffee or tea? Dice, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿El té o el café? Igual, es otra decisión espontánea. I'll have, y en ese mismo momento yo te estoy ofreciendo esas dos opciones. Ah, pues me voy a quedar, me voy a tomar el café. I'll have coffee, please. ¿Vale? Bueno, dejamos aquí por ahora. Ajá, sí, para mí eso siempre es un halago, porque hay que decir que había estado más o menos de alguna manera